¿Alguna vez terminaste una discusión sintiéndote peor que cuando empezó, aunque técnicamente tenías razón? ¿Alguna vez saliste de un conflicto con la sensación de que dijiste lo que no debías, reaccionaste como no querías y le diste a la otra persona exactamente lo que necesitaba para ganar? No porque seas débil, no porque no supieras lo que estaba pasando, sino porque en el momento en que algo te afectó de verdad, tu cuerpo tomó el control antes que tu mente. Si alguna vez te has sentido así, quédate hasta el final de este video, porque hoy vamos a hablar de 12 cosas que probablemente haces cuando alguien te provoca cosas que parecen naturales, incluso justificadas y que sin embargo te hacen perder siempre, sin que te hayas dado cuenta. Y al final del video, te voy a dar algo más valioso que una lista de errores, una forma diferente de leer lo que pasa dentro de ti cuando alguien toca el punto exacto que duele. Suscríbete a Poder en Silencio si quieres aprender a ver en ti lo que los demás ya ven desde hace tiempo. Antes de entrar a la primera reacción, necesitas entender algo que lo cambia todo. Cuando alguien te provoca, tu cerebro no distingue entre una amenaza física y una amenaza social. Para tu sistema nervioso, que un colega te humille delante del grupo, que tu pareja ignore lo que dijiste o que un desconocido te falte el respeto en público, activa exactamente el mismo mecanismo que activaría un depredador en la selva. La amígdala, esa pequeña estructura en el centro de tu cerebro que lleva millones de años protegiéndote, toma el control antes de que tu corteza prefrontal, la parte que razona y evalúa consecuencias, tenga tiempo de procesar lo que está pasando. Ese secuestro emocional dura entre 6 y 20 segundos, y en esos segundos haces cosas que después no puedes explicar bien, no porque seas irracional, sino porque en ese momento, biológicamente, no eres tú quien decide. Lo que vamos a hacer hoy es nombrar exactamente qué decides en esos segundos, para que la próxima vez que ocurra tengas algo más que instinto. La primera reacción es subir el volumen cuando deberías bajar el ritmo. Cuando alguien te provoca, tu voz sube, no necesariamente hasta el grito, pero sube. El tono cambia, la velocidad aumenta. Y en el momento en que eso ocurre, perdiste la primera batalla del conflicto sin saberlo. Porque quien sube el volumen primero le está comunicando al otro y a todos los que están alrededor que algo lo desestabilizó. Y la persona que desestabilizó al otro tiene, en ese momento, la ventaja psicológica del conflicto. La versión corregida no es bajar la voz de forma forzada ni artificial. Es hacer una pausa de 3 segundos antes de responder. 3 segundos es suficiente para que la amígdala empiece a ceder el control. 3 segundos es la diferencia entre responder y reaccionar. Y responder siempre gana. La segunda reacción es buscar aliados inmediatamente. Apenas ocurre el conflicto, buscas con los ojos o con palabras a alguien que esté de tu lado. Miras al colega que sabe que tienes razón. Le cuentas a tu amigo lo que pasó antes de que hayan pasado 10 minutos. Buscas que alguien valide tu versión de los hechos. Eso parece natural, pero tiene un costo que no calculas en el momento. Cuando buscas aliados antes de resolver el conflicto, transformas un problema entre dos personas en un problema entre grupos. Y los problemas entre grupos son exponencialmente más difíciles de resolver que los problemas entre dos personas. La versión corregida es resolver primero, contar después. Si el conflicto requiere apoyo externo, búscalo, pero después de haber intentado resolverlo directamente, no antes. La tercera reacción es recordar agravios anteriores. La provocación de hoy activa el archivo completo. De repente no estás respondiendo a lo que pasó esta tarde. Estás respondiendo a lo que pasó esta tarde más lo que pasó hace 3 semanas más lo que pasó el año pasado. Y el otro, que solo estaba respondiendo a lo de hoy, de repente se encuentra en un juicio completo de su historia contigo. Esto escala cualquier conflicto de forma inmediata. Y el problema es que tienes razón en cada uno de esos agravios anteriores, pero tener razón en todo y perder el conflicto de hoy es perfectamente posible cuando mezclas las batallas. La versión corregida es una sola regla, un conflicto a la vez. Lo de hoy se resuelve con lo de hoy. ¿Te está resultando incómodo reconocer alguna de estas reacciones? Esa incomodidad es exactamente la señal correcta. Significa que estás procesando algo real, no solo escuchando. En unos minutos llegamos a las reacciones que más personas reconocen y que más daño hacen en silencio, las que ocurren después del conflicto, no durante. Quédate. La cuarta reacción es interpretar intenciones sin preguntar. Cuando alguien hace algo que te afecta, tu cerebro no registra el hecho. Registra el hecho más una interpretación de por qué lo hizo. Y esa interpretación casi siempre asume lo peor. Lo hizo para herirte, lo hizo para humillarte,
Lo hizo deliberadamente. Lo hizo sabiendo exactamente el efecto que tendría. Esa interpretación puede ser correcta, pero también puede ser completamente incorrecta. Y cuando actúas desde una interpretación no verificada como si fuera un hecho confirmado, estás respondiendo a una historia que construiste tú, no necesariamente a lo que realmente ocurrió. La versión corregida es una pregunta antes de una reacción. Cuando dijiste eso, ¿qué quisiste decir? Es incómodo hacerla, pero es la única forma de saber si estás respondiendo a la realidad o a tu versión de ella. La quinta reacción es exagerar al contar lo que pasó. Cuando le cuentas a alguien lo que ocurrió, la historia crece. Los detalles se vuelven más dramáticos. Las palabras del otro se recuerdan en su versión más ofensiva. El tono que usó se magnifica. Esto no ocurre porque seas deshonesto. Ocurre porque la memoria emocional no es una grabación, es una reconstrucción. Y cada vez que reconstruyes un evento emocionalmente cargado, lo reconstruyes desde el estado emocional en que lo estás contando. Si estás enojado cuando lo cuentas, la historia sale más enojada de lo que fue. El problema es que esa versión amplificada es la que queda en la mente de las personas a quienes se la contaste. Y si después el conflicto se resuelve, tú ya habrás construido una narrativa en tu círculo que es más difícil de desmantelar que el conflicto original. La sexta reacción es necesitar la última palabra. El conflicto ya terminó. El otro dijo lo que tenía que decir. Tú dijiste lo que tenías que decir. Hay un momento de pausa natural donde el intercambio podría cerrarse, pero algo en ti no puede dejarlo ahí. Necesitas agregar algo más. Una aclaración, un matiz, una frase que quede resonando. Necesitas que tu voz sea la última que se escuche. Eso no es fortaleza. Es la señal de que el conflicto te afectó más de lo que quieres admitir. Las personas con autoridad real saben cuándo un conflicto terminó. Y cuando terminó, lo dejan terminar. La última palabra no siempre es la que gana. A veces la que gana es el silencio que viene después de que el otro terminó de hablar. Llevamos 6 reacciones. ¿Cuántas reconociste hasta aquí? No te preocupes si el número es alto. Estas reacciones son automáticas precisamente porque funcionaron en algún momento de tu historia. El problema no es que las tengas, el problema es no saber que las tienes. Muy pronto llegamos a las últimas 6, que son las más silenciosas y las más costosas. Si este canal te está dando herramientas reales, suscríbete a Poder en Silencio para que no te pierdas lo que viene. La séptima reacción es esperar que el otro dé el primer paso para resolver. El conflicto quedó abierto. Ninguno de los dos dijo nada para cerrarlo. Y tú estás esperando. Esperando que el otro se acerque, que el otro pida disculpas, que el otro haga el gesto que abra la puerta. Mientras tanto, el tiempo pasa, la distancia crece y lo que empezó como un conflicto resoluble se convierte en un resentimiento instalado. La versión corregida no es ceder ni rendirse. Es entender que quien da el primer paso para resolver un conflicto no pierde. Quien da el primer paso demuestra que el resultado importa más que el orgullo. Y eso, paradójicamente, es exactamente lo que hace la persona con más autoridad en la relación, no la que espera. La octava reacción es justificar en exceso. Cuando alguien te cuestiona, en lugar de dar una respuesta clara y directa, das una explicación larga. Agregar contexto sobre contexto. Razonas cada decisión. Construyes un argumento completo para algo que no necesitaba más que una frase. Esa necesidad de justificarte en exceso viene de un lugar muy específico, la incomodidad con la posibilidad de que el otro no entienda o no apruebe. Y esa incomodidad, aunque comprensible, le comunica al otro que tu posición necesita ser defendida, lo cual implica que podría estar equivocada. Las personas con autoridad real dan explicaciones cuando las piden. Y cuando nadie las pidió, confían en que su decisión no requiere un juicio de validación. La novena reacción es ceder de golpe para que el conflicto pare. Esto es quizás la más costosa de todas las reacciones porque parece una solución cuando en realidad es un problema diferido. El conflicto estaba escalando, la tensión era insoportable y en un momento cediste completamente, no porque hayas cambiado de opinión, sino porque necesitabas que parara. El alivio inmediato es real. Pero el costo viene después, en forma de resentimiento acumulado, en forma de la sensación de que siempre termina cediendo, en forma de que el otro aprendió que si presiona lo suficiente, obtendrá lo que quiere. Cada vez que cedes de golpe para que pare, le enseñas al otro cómo manejarte. La versión corregida es identificar si el conflicto requiere una pausa, no una rendición. Necesito tiempo para pensar esto. Es completamente diferente a ceder. Uno preserva tu posición, el otro la abandona.
La 10ª reacción es desconectarte emocionalmente cuando más se necesita presencia. En el punto de mayor tensión del conflicto, algo en ti se apaga. Dejas de responder. Tus respuestas se vuelven monosílabos. Tu cuerpo está ahí, pero tú no. Esto se llama stonewalling en la psicología de las relaciones, y el investigador John Gottman documentó que es uno de los 4 comportamientos más destructivos en cualquier relación cercana. El problema es que quien lo hace generalmente no lo vive como agresión, lo vive como protección, como la única forma de no decir algo que después va a lamentar, pero el otro lo recibe como abandono. Y el abandono emocional en el momento de mayor tensión deja heridas que la conversación posterior raramente cierra del todo. La 11ª reacción es atacar el carácter en lugar del comportamiento. Hay una diferencia enorme entre decir, lo que hiciste estuvo mal, y decir, eres una persona irresponsable. La primera frase habla de un acto, la segunda habla de una identidad. Cuando atacas el carácter del otro en medio de un conflicto, el conflicto deja de ser sobre lo que pasó y se convierte en una amenaza existencial para la persona que estás enfrentando. Y las personas que se sienten existencialmente amenazadas no negocian, contraatacan. La versión corregida es simple, pero requiere práctica. Habla siempre del comportamiento específico, no de la persona. No eres, sino cuando haces. No siempre, ni nunca, sino en esta situación específica. La 12ª reacción, la última y la más silenciosa, es quedarte dando vueltas al conflicto horas o días después de que terminó. El otro ya lo olvidó o lo procesó. Tú sigues ahí, construyendo los argumentos que debiste haber dado, imaginando la conversación que debiste haber tenido, analizando cada palabra que dijo para encontrar la intención escondida. Ese procesamiento interno prolongado no es reflexión, es rumiación. Y la rumiación tiene un costo neurológico real. Mantiene tu sistema de estrés activado mucho más tiempo del que el conflicto justifica. Agota recursos cognitivos que necesitas para otras cosas. Y construye narrativas cada vez más negativas sobre el otro y sobre ti mismo. La versión corregida no es forzarte a olvidar, es darte un tiempo límite de procesamiento consciente. Piénsalo, sácalo, nómbralo y luego ciérralo, no porque no importe, sino porque seguir dando vueltas no cambia lo que pasó, solo cambia cómo te sientes mientras tanto. ¿Alguna vez pensaste que el problema en tus conflictos era el otro? ¿Que si el otro fuera diferente, si reaccionara distinto, si entendiera mejor, todo sería más fácil? Hoy descubriste algo más incómodo y más poderoso al mismo tiempo, que hay 12 cosas que tú haces, de forma automática, sin darte cuenta, que le dan al otro exactamente lo que necesita para ganar. No porque seas débil, no porque estés equivocado, sino porque tu sistema nervioso aprendió esas reacciones antes de que pudieras elegirlas, y lo que se aprende, se puede reaprender. 12 reacciones, todas automáticas, todas comprensibles, todas costosas. Subes el volumen cuando deberías bajar el ritmo, y en ese momento le entregas al otro la ventaja psicológica del conflicto sin que haya dicho una sola palabra más. Buscas aliados antes de buscar soluciones, y conviertes un problema entre dos en una guerra entre grupos que es 10 veces más difícil de resolver. Recuerdas agravios anteriores cuando deberías enfocarte en lo de hoy, y mezclas batallas que tienen que pelearse por separado si quieres ganarlas. Interpretas intenciones sin preguntar y respondes a una historia que construiste tú en lugar de a lo que realmente ocurrió. Exageras al contar lo que pasó, y la versión amplificada que queda en la mente de los demás es más difícil de desmantelar que el conflicto original. Necesitas la última palabra aunque el conflicto ya terminó, y esa necesidad le dice al otro, y a ti mismo, que algo te desestabilizó más de lo que quieres admitir. Esperas que el otro dé el primer paso para resolver, y mientras esperas, lo que era resoluble se convierte en resentimiento instalado. Justificas en exceso cuando nadie te pidió justificaciones, y esa necesidad de aprobación comunica que tu posición podría no sostenerse sola. Cedes de golpe para que el conflicto pare, y cada vez que lo haces le enseñas al otro exactamente cómo manejarte la próxima vez. Te desconectas emocionalmente en el momento de mayor tensión, y el otro lo recibe como abandono aunque tú lo vivieras como protección. Atacas el carácter en lugar del comportamiento, y cuando alguien se siente existencialmente amenazado deja de negociar y empieza a contraatacar. Y te quedas dando vueltas al conflicto horas o días después de que terminó, pagando un costo neurológico real por algo que el otro ya procesó y cerró. Ninguna de estas 12 reacciones dice que eres una mala persona, dicen que eres humano, que tienes historia.
que en algún momento de tu vida estas reacciones funcionaron, te protegieron, te ayudaron a sobrevivir algo difícil. El problema no es que las tengas, el problema es no saber que las tienes. Porque lo que no ves no puedes cambiarlo, y lo que sí ves ya no puede controlarte de la misma forma. Hay una brecha entre quién eres y cómo reaccionas bajo presión. Esa brecha tiene nombre: patrón automático. Y los patrones automáticos no se cambian con fuerza de voluntad ni con buenas intenciones. Se cambian con algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo: la capacidad de notarlos en el momento en que aparecen, antes de que tomen el control. Eso es lo que empieza hoy. No con una transformación dramática, con una pausa de 3 segundos, con una pregunta antes de una reacción, con la decisión de responder en lugar de reaccionar, una vez, en el próximo conflicto que tengas. Una vez es suficiente para empezar. Si mientras escuchabas reconociste alguna de estas 12 reacciones en ti, déjame un like. No es un trámite. Es la forma en que YouTube entiende que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan y que todavía no lo encontraron. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas 12 reacciones reconociste más en ti cuando alguien te provoca? No la que más te avergüenza, la que más se repite. Esa es la que más información tiene para ti. Si todavía no estás suscrito a Poder en Silencio, este es el momento. Cada semana hay una herramienta nueva pensada para alguien que ya no quiere aguantar lo que no debe aguantar. Suscríbete si quieres seguir construyendo la versión de ti que responde en lugar de reaccionar. Y si estás viendo esto en televisión, suscríbete desde tu teléfono buscando Poder en Silencio. El siguiente video va a cambiar la forma en que te lees a ti mismo. Porque vamos a hablar de algo que probablemente ya tienes, que llevas años usando sin saber que lo tenías, y que explica por qué ciertas cosas en tu vida ocurren de la forma en que ocurren. Si este video te hizo ver algo que no querías ver, ese te va a dar algo que no sabías que ya tenías. No te lo pierdas.